y benvinguts a la Fundación Institut Confuci de Barcelona. Es un placer para mí dar la bienvenida a todos, especialmente a los representantes de las editoriales y a Casa Asia. Gracias por la colaboración. Hoy nos acompaña la escritora china Tang Fei, es del género de ciencia ficción. Y al hablar de este género siempre aparece un estereotipo, es decir, por lo menos en mi época, cuando era pequeña, al hablar de ciencia ficción siempre pensamos que es una cosa para chicos y las mujeres solo escribimos historias sentimentales o románticas. Pero hoy tenemos a una escritora china y joven para mirar. A través de su mirada podemos ver un mundo distinto. Y también me gustaría compartir, como no solo es escritora, sino también fotógrafa y poeta. Entonces me gustaría compartir una anécdota que ha pasado entre nosotras. En este mes de colaboración, ella me envió un poema suyo y le pregunté: oye, Tang Fei, ¿no te parece que se ha complicado un poco el formato? Está en Word, ¿me puedes pasar en PDF? Es que en algunas páginas solo aparece un símbolo o un carácter, una palabra, y ella se rió mucho de mí. Y al final comprendí que era el ritmo poético que hay entre el mundo de los poetas. Vale, ahora dejamos palabra a Tang Fei. Y también quería expresar mi agradecimiento a Kexin y Mireia por su disponibilidad. Vale. Que disfrutemos de esta noche. Sí, bueno, buenas tardes. Gracias a todos por venir. Estamos emocionados de tener a Tang Fei aquí. Nos ha pedido que empecemos con un vídeo, así que luego ya la presentaré un poco más extensamente, pero empezamos con este vídeo que nos ha pedido. Bueno, para hacer una pequeña introducción sobre su vídeo. 这个视频是我在我的一个艺术行为，是我的一个行为艺术，然后把它拍成影像。大家知道，就是在中国小年夜，我们会烧一些纸钱，把它叠成元宝，然后寄给我们逝去的亲人和祖先。我们用我们在人世间烧掉的这些纸钱，希望他们在另一个世界衣食无忧。 Entonces, el vídeo que voy a proyectar ahora mismo se trata de un performance mío. Y cuando en China, justamente la noche anterior de la Nochevieja, llamamos como Xiaonianye, es como la pequeña Nochevieja, tenemos una costumbre de quemar los papeles. De hecho, los papeles están como doblados de forma como la moneda antigua china. Entonces quemamos estas monedas de papel para dar nuestros recuerdos a nuestros antepasados o nuestros seres queridos difuntos, para que ellos pudieran vivir bien en el otro mundo. 但是在2021年，就是疫情的最后一年的冬天，我在北京的结冰的护城河的冰面上放了一把火，然后在那个火里面，我为逝去的过去因为呼吸道疾病失去的人烧去的是用纸钱做的蝴蝶。 Entonces, en el año 2021, justamente es el último año de la pandemia que sufrimos en el río de Pekín. El río en aquel momento es invierno, ya estaba congelado, entonces puse una hoguera y dentro de esta hoguera he metido todos estos papeles, pero ya en formas de mariposas. 为什么是蝴蝶呢？因为蝴蝶它没有肺，它是用全身的气孔来进行呼吸的。 从某种意义上来说，蝴蝶本身就是呼吸的象征。然后我给逝去的，因为呼吸道疾病逝去的，因为不能呼吸而逝去的人们，寄去了呼吸。Entonces, ¿por qué puse los mariposas en papel en la hoguera? Porque las mariposas no tienen pulmones. Su inspiración proviene de sus poros. A través de todos sus poros en su cuerpo puede respirar. Entonces yo quiero mandar mis recuerdos a todos los difuntos durante en la pandemia, porque ellos se murieron por problemas respiratorios. Entonces quería enviar estas mariposas
de esta forma les envío las respiraciones para ellos. 我希望他们能在那个世界里呼吸。 Espero que ellos puedan respirar bien en otro mundo. 好，然后我们播放。 Vale, ahora ponemos el video. 我必须吸进你呼出的气息，经过你的肺气管、咽喉、口唇黏膜，即使闭着眼，即使在睡梦中，在你血液里置换出生命的信息，你废弃的、你遗忘的、你分泌的、你排泄的。 即使还不知道你的名字，还没见过你的面容，比起外貌，我更熟悉你的内部迷宫，那些腺体和脏器。 我必须，即使在睡梦中无时不刻吸进，然后呼出我的气息，我的牙膏，我的柔顺剂，我的消毒水，我早上的忧郁，我的炎症，我因为残疾而特殊的味道。我必须吸进候鸟、蜥蜴、山羊、牦牛、蚂蚁。 狐狸还有小狗、小猫的气息，吸进雨水贝壳几百年前大火山岩的味道，吸进空气中的尘埃、燃烧的照明弹，吸进死者从大烟囱洒向的身体，吸进胎儿通过母体传递的信号，吸进200米高空落下的眼泪，吸进烈日下。 即可蒸发的汗水，吸进野草、树木、湿地、雨林的馈赠，然后呼出。做一台机器，被节律控制、扩张和收缩。 做好一台机器，交换物质和信息，微小到分子、原子、离子的交换，激发电的冲动，编码解码，或者忽略，为了节省耗能。神经和毛细血管。 编织出一张内部线路图。我必须呼吸，哪怕不是我喜欢的气息。如果停下，在慷慨的燃烧中挥霍自己，因为需要，更因为快乐，一种英雄主义式的放弃，在燃烧中生产。 主动呼吸的人，是这个世界上最后死亡的人。我就是在这里的前言是这么写的，我说蝴蝶是一种。 利用遍布全身的气管来呼吸的动物，它用整个身体参与到呼吸这个过程中，吸入氧气，消耗氧气，制造热能，释放二氧化碳，用整个身体投入到一场和生命等长的没有火焰的燃烧。Voy a resumir un poquito la introducción, porque en la introducción sobre este poema, Tang Fei ha escrito. Pues la mariposa es un tipo de animal que utiliza todos los pores que están en todo su cuerpo para respirar. Utiliza todo su cuerpo para participar en este proceso respiratorio. Inspira el oxígeno, consume el oxígeno y crea y produce la energía, el calor. Entonces utiliza su cuerpo para dedicar a una
una hoguera o un proceso de quemar que puede durar toda su vida. Entonces, mariposa, a veces ella misma es la respiración. 对，这就是我整个这个行为。然后大家听到的那个后面那个很奇怪的声音，除了火焰的声音之外，那个声音也是呼吸。那是我一个，是我18岁的一条小狗，它正好也是在疫情的最后一年，走到了生命的尽头。你们听到的是它最后的呼吸，所以所有这些不规律的呼吸声。中途停掉的那个停顿，都是在他生命最后时刻挣扎着活下来，挣扎着继续呼吸，做一个没有火焰的燃烧的这样一个声音。Entonces, a lo mejor algunos de vosotros habéis notado algunos sonidos igual un poco extraños al final de este vídeo. De hecho, eran los sonidos de la respiración de un perro que tenía en aquel momento. Ya tenía 18 años. Está en su última fase de la vida, entonces estaba intentando respirar, pero en agonía. Y justamente tocó el último año de la pandemia, entonces murió. Y él también participó en este proceso. 所以，然后当时在冰上放火这件事情其实也蛮恐怖的，因为一开始我的摄制团队离我还很近，而且这个冰上有很多孩子在玩耍。拍出这个没有人的镜头很难。然后我烧到后面的时候，视频里面我烧的就是这首诗，我没有读出来。至于我为什么没有读出来，我觉得大家有自己的一个理解。Entonces, de hecho, también era un poco peligroso, ¿no? Quemar o montar una hoguera sobre un río helado, porque en la comuna también había niños jugando a nuestro alrededor. De hecho, mi equipo de rodaje estaba súper preocupado por la situación. Y al final del vídeo también metí como una hoja. En esta hoja está escrito este poema, pero en aquel momento no lo recité. Entonces, ¿por qué no lo recité? Supongo que cada uno de vosotros tiene tu propia respuesta. 烧到最后的时候，我听到咔一声，就是从地底传出来的那个声音。我发现冰下有一道长长的裂缝，但是我当时还是在做这个行为，所以我不可能终止。等我整个拍完了行为做完之后，我回头一看，我身后无论是玩耍的人还是我的摄制团队，他们都已经离我有很远了。 Justamente cuando la hoguera estaba a punto de apagarse, oí un sonido crack. Y luego noté que apareció una grieta muy larga y bastante profunda en el río, en el hielo. Y luego giré y vi de repente todos los niños que estaban jugando, incluso mi propio equipo, ya se habían huido, ya se quedaban muy lejos de mí. 他们连说也不说，他们就逃走了。Ellos ni me avisaron, ya se escaparon. Moltes gràcies per aquest regal. Sí, comencem més o menys suposo que ja heu llegit la seva biografia, però una pinzellada de qui és Tang Fei que tenim aquí. Hem vist que és una artista multidisciplinar, és escriptora, crítica literària, fotògrafa, fa performances, com hem vist, és poeta també. I la seva obra és difícil de classificar en un sol gènere perquè li agrada transcendir els llindars de la fantasia, la ciència-ficció, els contes de fades i el wuxia, que són aquests relats inspirats en arts marcials, o sigui, ja veieu que és una barreja molt potent. Ha publicat contes en revistes internacionals i l'han traduït a l'anglès, al japonès o a l'italià. En castellà la podem llegir en aquestes antologies on hi ha Estrelles Rotes, que és el relat que dona nom a aquesta antologia, i el Chica de companyia, que es troba a Planetes Invisibles. Malauradament són traduccions indirectes, no s'han fet directament del xinès. I bé, en català podeu llegir el microrelat que hem traduït, que he traduït, vaja, per celebrar una mica la seva visita, que es diu El cuidador del panda. 尽管说在座的各位可能在来之前已经大致的看过就是唐斐的他的一个个人的介绍，但是呢，在这里我还是要再给大家简单的讲述一下。唐斐呢，他是一个跨界的艺术家，他不仅只是一位作家，同时他也是摄影家，
也是艺术家，也是诗人，而且他的作品很难将其界定为一个单一的一个类别。因为它已经可能跨越了这个传奇或奇幻或者说科幻小说这些，可能在中间还有一些跟传奇跟武侠相关的一些内容。而且呢，就是说他的作品目前已经被翻译成了世界各国的语言，其中包括英语、日语和意大利语，然后包括也有西班牙语。在刚才米雷亚给大家看的2本这个中国科幻小说的这个文选里面，就是首先在这个《碎星星》这部选集里面，我们可以读到就是唐斐的这个《碎星星》同名的这部短篇小说，然后在《看不见的星球》的这本文选里面，我们是可以看到他这个黄色故事的这篇小说。然后呢，同样米雷亚他自己也亲自把这个熊猫饲养员翻译成了加泰罗尼亚语。Bé, doncs, Tangfei, benvinguda, 欢迎欢迎。Sí, benvinguda a Barcelona i a la seu de la Fundació Institut Confuci de Barcelona. Com deia, ens fa molta il·lusió tenir-te aquí, a més en una data tan bonica, perquè avui és 26 de febrer de 2026 i és un número amb molts números repetits i amb 2 6, que és un número lió, sí? Que porta molt bona sort, no? I a més estem estrenant l'any del cavall. En alguns relats de Tangfei veiem que barreja també o hi trobem supersticions i potser part d'aquestes arrels més tradicionals que conviuen amb una mirada al futur en moltes ocasions. Per tant, la primera pregunta era una mica per conèixer Tangfei, com viu ella les tradicions en aquest món tan accelerat, no? 唐飞，首先我们欢迎你能够来到巴塞罗那，来到这个孔子学院这个基金会。而且呢，我们今天也很高兴选在了一个特别吉利的日子，因为今天是2026年的2月26号，有2个6。就是我们也知道，对中国人的传统来说，6是非常吉利的这样的一个数字，而且呢也马年刚至，所以今天是一个特别好的日子，能够邀请到您来到这边。而且就是说，因为我们也在您的作品里面也经常看到，就是说你会提及一些可能中国的一些传统的习俗或者文化，然后甚至可能有一些迷信的一些东西也在里面。那我们就是首先我们的第一个问题就想问一下，就是在你的创作过程当中，或者在你的生活当中，你是怎么去经历或者去体验这些传统的？就是要一个中国人区分传统，把它单独的从生活中区分出来，其实是很难的。就像你告诉一个人，一个在信仰中的人他是迷信一样，这件事情其实几乎是不可能的。在我的日常生活中，我觉得习俗很多时候是和家庭联系在一起的。比如我们刚过去的春节，对，在这些时候他们会提醒我，你其实你的文化属性，而且这些属性它其实生活不是在这些传统节日中才发挥作用的，它是很隐秘的方式一直影响着我的生活，当然还有我的作品。Entonces, para una persona china, a veces es muy difícil distinguir las tradiciones de la vida cotidiana. Es como si tú tuvieras que hacer a una persona creyente que distinguiera las supersticiones de sus creencias. Entonces, para mí las tradiciones siempre están asociadas con la familia. Por ejemplo, durante el Año Nuevo chino, entonces, sobre todo en estos días como festivos, yo notaba más mi propia como pertenencia cultural o mi identidad cultural. Por supuesto, las tradiciones no solo se reflejan en los días festivos, de hecho, en la vida cotidiana me transmite muchas cosas de una manera muy sutil y muy secreta. De hecho, por supuesto, también me influye mucho en mi creación. 比如说，就是中国有一个24节气，这个的话，它就是在每个时间段告诉你，而且它的名字非常美，清明啊、雨水啊，这些名字都是很美的。然后我7、8年前，我当时住在 Heaven Temple 天堂那边，然后我就在每个节气，然后我就去拍天坛的人们在干什么，以及植物。我发现在按照那个节气，它不是一个兴奋什么，而是说它对自然的观察的一种客观总结。它实际上人就是有效的。我那个就好像是我的一个中国的时间地图。我按照这份地图，我找到了我们对时间的、对季节的一种重新理解。我们就跟树木、跟
小鸟，哪怕跟那种空气的澄澈度都非常相关。然后我们跟它们一起感应到了季节，并且一起因为季节而发生了变化。No sé si has escuchado, ¿no? Porque en China marcamos como 24 días en un año, cada día como simboliza un fenómeno climático muy importante para nosotros, sobre todo durante la época agrícola, ¿no? Eso nos indicaba cuándo tenemos que sembrar, cuándo va a caer la lluvia, etc. Además, los nombres me parecen súper bonitos. Por ejemplo, Qingming es como el Día de los Difuntos en China, y luego Yushui significa en la primavera la lluvia va a caer. Entonces, durante un año siempre visitaba al Palacio Celestial en Pekín, en cada día de estos 24 días durante un año. Entonces fui a hacer fotografías a las personas que estaban moviéndose por esta zona. Entonces, a través de estas fotografías y a través de estas observaciones, yo notaba que estos 24 días, de hecho, en cierto modo, es como un tipo de mapa de tiempo para los chinos. Entonces, a través de estos días marcados, podemos entender mejor cómo los chinos comprendan o interpretan los cambios de las estaciones. Y también me siento más vinculada, por ejemplo, con toda la naturaleza, no solo con los árboles, con los pajaritos. Incluso podemos percibir el cambio de la claridad del aire. Entonces, todos estos días, ¿no? nos pone como una relación, una conexión más cercana con la naturaleza. Aquí hem conegut a la Tang Fei sobretot amb aquestes antologies més de ciència-ficció, i per això potser el nom s'associa sobretot a aquest gènere. Però, per exemple, el conte Estrelles Rotes veiem que és una història que barreja elements de fantasia i jo diria sobretot de terror més que de ciència-ficció pròpiament. El cuidador del panda tampoc no podríem dir que és de ciència-ficció, és més aviat fantasia. No sé si Tang Fei se sent especialment còmode en algun gènere en concret o hi ha algun que li agradi més escriure? 唐飞就说，在这边很多读者认识你是就是觉得，因为你是写的是这个科幻题材的这些作品，但是呢，就是说但是觉得，比如说像在你这个《碎星星》这部作品里面，就是在我看来，它不仅只是说一个科幻作品，它甚至有一点像一个恐怖小说，然后中间也包括一些比较奇幻的、充满幻想的一些内容。就是其实在我看来，你的作品里面其实它是涵盖了很多不同的文学类别在里面的。那就是说，你作为你自己来说，你有没有觉得你可能特别就是在中间的某一个类别，可能是你特别偏爱的，或者说是你觉得是一个自己的一个舒适区，就你在里面。如果哪天我觉得我在舒适区的话，我就完蛋了。Digo, bueno, nunca me acomodo en cierto como género, porque si estuviera así, entonces significa será el fin de mi creación. 我喜欢做的是不让我那么舒服的。通常我会觉得，如果有2种选择的话，我会做一个我会做更难的选择。Porque no me gusta quedarme cómoda en algún terreno o en algún género, porque por ejemplo normalmente si tengo 2 opciones, siempre prefiero elegir la más difícil. 这不是自讨苦吃，而是说它其中是，我觉得人要成长，那就是你必须去经历，要走出这个所谓的舒适区。走出所谓的安全区，因为如果你要舒适的话，那其实就是你不变是最安全的了，你就停滞在原地。但是对我来说，生命停滞就意味着不呼吸，就意味着不燃烧。那对我来说，那就意味着死亡。Entonces yo digo, yo siempre prefiero elegir la opción más difícil. Eso no quiere decir que me busque la dificultad a propósito. Lo que pasa para mí, el crecimiento, ¿no? Es muy importante, porque si uno se queda siempre en su zona confort o en su zona de seguridad, eso significa ya está detenido, está como atrapado en esta situación. Entonces para mí, si una persona está parado, significa él ya no se quema a sí misma, no está como está dependiendo las llamas. Entonces para mí eso también es como sinónimo de la muerte.
当然，我理解你的问题。您的问题应该更主要的在问哪一个领域是我最主要的一个创作领域。那我可以说，其实就是在文学创作里面，科幻应该是，但我不是通过它的一个类型来进行区分的。我从来没有说我写一个小说，我要把哪些文学类型元素放进去。这其实是一种很做作的写法。Entonces, pero también entiendo la pregunta tuya, el punto eso quiere decir, ¿no? ¿Cuál es como el género principal que utilizo para mi creación literaria? Pero lo que pasa es que cuando escribo algo nunca pienso qué géneros voy a introducir en mis obras. Para mí, si elijo algún género concreto, para mí es como un comportamiento bastante artificial. 实际上，我会考虑说什么是我在写故事的时候，我最想要发出的声音。然后，如果它是一个科幻故事，我在写的时候，我决定这是一个科幻故事的话，那它所采用的就是一种科幻的核心的方法，就是通过逻辑推演，这个是最重要的，而不是说放一些所谓的科幻元素啊，飞艇啊，机器人啊，人工智能啊，基因改造，这就是一个科幻，只是加一点花边料，它不是科幻小说，而是用一些科幻的这种最核心的逻辑推演，然后写出的科幻小说。甚至这些小说拿到那种习惯以往的这种科幻小说的模式的一些读者，他都不一定能认出来，但它实际上恰恰才是在我看来是一个真正的科幻小说。Entonces, claro, para mí lo más importante es cómo quiero expresar mi voz, ¿no? A través de mis obras. Si elijo la ciencia ficción, entonces para mí la ciencia ficción no solo consiste en los robots, en las tecnologías genéticas, sino en la lógica y en todo el proceso de deducción. Entonces, para mí eso es la esencia de la ciencia ficción. Aunque no he puesto robots y todos estos elementos científicos o tecnológicos en mis obras, la gente puede percibir que es una novela o es una obra de ciencia ficción. 我在写《碎星星》的时候，其实没有想到它是个恐怖小说，但它其实所涉及的故事内容是关于一个人如何盲信命运。那时候其实就是讲星座嘛，我不知道在西班牙大家信不信星座，但是有一段时间在中国的话，年轻人当中是非常盲信星座的。然后，对星座对我们造成的影响，这个其实有点像，有点像麦克白吗？还是李尔王？就是那个三个巫婆告诉他你可以做麦克白。对，就这个故事其实是有点像麦克白的。三个巫婆告诉麦克白你可以做国王，群星告诉那个女孩你可以有怎么样的命运，然后我们都被摆了一刀。然后同时我知道你为什么觉得恐怖，就是一个被要求闭嘴的一个女人。就是在你们西方文学里面分女人是上阁楼的，在我们中国是在镜子后面。Entonces, para mí, el relato Estrellas Rotas no es como una obra de terror, ¿no? Más bien es hablando de una persona que cree en el destino a ciegas. Sobre todo cree mucho en las estrellas, bueno, los horóscopos. No sé si en España también soléis creen en los horóscopos, porque en China durante una época mucha gente, sobre todo los jóvenes, creía muchísimo en lo que te predicen, ¿no? Los horóscopos o las estrellas. Entonces, para mí la historia de Estrellas Rotas es como, en cierto modo, se parece un poco a Macbeth, porque ahí en la obra, ¿no? 3 brujas le decía que ibas a ser rey, entonces él lo creyó. Y en esta obra mía, sino la madre, no la loca, estaba creyendo en las estrellas, y las estrellas como predecían la vida de su hija. Entonces, lo que pasa es que igual en las obras occidentales las mujeres locas están encerradas en los áticos, pero en mi obra esta mujer está encerrada detrás del espejo. Sí, de fet,
això que comentava de triar el camí difícil, escollir el camí difícil, jo crec que aquí molta gent l'entendrà perquè han triat estudiar xinès, també han triat el camí difícil,就是刚才你在说，在选择里2个选择里面，你通常会选择那个比较难的一个。他说，在座的各位里面，很多人肯定都能非常认同你这一点，因为他们选择了学习中文，学习中文就是一个很艰难的选择。是，所以你们今天也在这里。Por eso estáis aquí vosotros. Sí, i de fet, enllaçant també amb això que comentava, no? Sovint ella, l'estil de ciència-ficció que escriu la Tang Fei, en el fons serveix per plantejar temes més profuns i fer-nos reflexionar sobre qüestions potser més transcendentals. Per exemple, al cuidador del panda descobrim aquesta relació entre un panda i el seu cuidador, però aviat ens adonem que hi ha un canvi de rols, s'humanitza el panda, la figura humana es converteix en una bèstia cruel i nosaltres com a lectors al final empatitzem més amb el panda que amb l'humà. No sé si ella, amb aquest microrelat, volia criticar la humanitat o quin missatge hem de buscar en aquest conte. 然后呢，就是说到这个，我们刚才因为也提到了，就是《熊猫饲养员》这篇作品嘛，然后就是说在这个作品，就是我们也觉得你可能刚才也讲到，就是在科幻小说里面，很多时候你其实通过科幻小说这个类别，其实去反映一些可能更为深刻的一些话题，可能也是要引发大家的一些思考。然后呢，因为就是不久。大家刚刚才读过，就是《熊猫饲养员》这篇作品，就是在这个作品里面，到了某一个时间点的时候，就发现这个人和这个动物的角色发生了互换，就说这个熊猫它越来越变得像人一样，像被人同化了。但是呢，到最后这个饲养员他身为一个人，却变成了一个残忍的野兽。而且就是大家在读这篇作品的时候，可能更多的会对这个熊猫寄予同情，因为它这个悲惨的结局，大家都会很同意它，就会很同情它。所以呢，我们就是想看一下，就是说，了解一下你写这篇作品的这样的一个初衷或者目的，或者你想要给我们传递的一个信息是什么？是对人性的一些批判，还是说有其他的一些想法？就是说，你这个作品想要表达的是什么？这个大家又开始找那个标准答案了，这个。Parece que estamos intentando buscar una respuesta estándar, ¿no? 这就是一条容易的路。这就是一条容易的道路。Pero esto significa es un camino más fácil si queremos buscar la respuesta estándar. 我觉得我没有特意的要去，因为小说跟新闻报道跟哲学特别不一样的点就在于它呈现的是一个复杂多元、难以用简单的道德去进行评判的这样的一个文学类型。我一直觉得就是小说它伟大的地方就是给我们人类一个很好的思想实验场，一个游戏场，让我们能去不断的去接收这种复杂的现实，并且明白我们不能非此即彼，我们不能只走两个极端化。Entonces para mí de hecho a diferencia de los reportajes o las noticias de periodismo, las novelas pueden mostrar un mundo más complejo y más diverso. No podemos justificar o no podemos juzgar las novelas con algunos criterios morales muy sencillos, muy simples. Para mí la novela sirve como un campo de juego o un campo de experimentos en el que no solo podemos clasificar de las cosas con un método muy fácil como es dualista, ¿no? o negro o blanco. Aquí todo tiene más complejidad. 如果我要批判什么的话，我就直接说我批判，然后2-3句话就可以了，我真的不用想写小说。Claro, si de verdad quiero criticar algo, o sea, de humanidad o lo que pasa, entonces yo puedo decir directamente con 4 frases, yo no tengo que escribir una novela para expresar mi opinión. 好，那既然大家想听听我说这个小说，我们就说说这个小说。我觉得很有意思的地方是在于，你们会觉得那个饲养员是残忍的，这个想法也是对我来说是很新鲜的。可以帮我问问观众，有多少人觉得饲养员是残忍的吗？
Vale, entonces también lo que pasa es que, bueno, si queréis que comente un poquito más sobre este micro relato, pues voy a continuar un poco. Lo que pasa es que me parece muy interesante que vosotros pensáis que en este relato tenéis como más empatía, ¿no? Más como, no sé, complicidad con el oso panda y menos con el criador. Y además pensáis que el criador al final se ha convertido en una bestia muy cruel. ¿Por qué creéis que es cruel? Y también quiero preguntar entre vosotros, ¿quién cree que en este relato el criador es el más cruel? Sí, preguntem. Sí. No sé si pensáis que el criador es cruel, podéis levantar las manos. Me ha sorprendido que haya tantos. Si no esperaba una reacción así. 实际上我从来不觉得死亡这件事情是一个残酷的结局。我觉得这个故事可能真正残酷的、恐怖的地方，应该是小说的前面，是整个小说除了结局之外，才是最恐怖的。Porque yo nunca creo que la muerte sea un final cruel. De hecho, en esta obra, la parte más terrorífica o más cruel está en la parte anterior, menos el final. 这个故事讲的，你可以把它当做一个人跟动物的关系，也可以把它看成是人跟人的关系，也可以是人对自己的一个关系。我们如何驯化、同化、奴役另一个动物、另一个人、另一个种族，或者是自己的一部分。De hecho, para entender esta obra, podemos pensar que en esta obra se reflejan las relaciones entre los humanos y los animales, entre los humanos y humanos, y entre los humanos con sí mismos. Entonces, en esta obra también podemos percibir un proceso de domesticar, de homogeneizar a otros animales o otras especies, o incluso los seres humanos mismos. 而另一方就是欣然接受了，并且迎合了你这种想法，这才是这个故事最恐怖的。我们顺着它，因为它是个超短片，但我们顺着这个思路去想一想，如果这个世界上以后只剩下了和你一样的人，这不是最近那个科幻片是《同乐者》吗？我突然想到。Entonces, claro, porque si pensamos más profundo, por ejemplo, si una parte intenta domesticar a la otra parte y la otra parte la acepta sin ninguna resistencia, eso puede ser lo más terrorífico y más terrible para todos. Eso también me hace recordar esta serie de Netflix, no sé cómo se llama, su título original. 它原名同乐者我知道，但我不记得那个英文叫什么的 Brurius。 但我先写的啊。Bueno, molt interessant. I sí, també volia preguntar-li per un relat molt famós seu que es diu Espora, Pazi, en xinès. És un relat que ens parla d'un tatuador que tatua mitjançant espores que desprenen flors mecàniques i que llavors aquest tatuador coneix un androide, comencen a parlar perquè l'androide és guapíssima i aquesta trobada li fa recordar moltes coses del passat familiar. Llavors ja veieu que és un conte molt futurista però alhora és un conte que té molts missatges, ara ens dirà segurament que potser més dels que jo pensava. És un conte que, per exemple, planteja la relació dels humans amb la intel·ligència artificial, que és un tema molt a l'ordre del dia, i també la qüestió de la conservació de la memòria
que és un tema que jo crec que llavors també apareix a la Guia Universal i el tema del futur, no, que vindrà, doncs, el trobem també en el seu recull Howlider and Late, no, d'Humans del futur, on es parla també molt d'aquest futur dominat per la intel·ligència artificial i el món cibernètic. Ha arribat aquest futur, la memòria històrica, la convivència entre humans i màquines són temes que preocupen a la Tang Fei des del punt de vista també com a escriptora. 然后呢，就是可能就是您的另外一部作品就是包子，这部作品可能是在我们看来可能是最接近于就是我们理想象中的这个科幻题材的这样一部作品，因为就是在这个作品里面讲到就是那个刺青者嘛，他就是可以通过这个包子去给人类做那个刺青，然后还通过像包括里面提到什么纳米机器人这些，然后呢，而且他还认识了一个长得特别漂亮的一个 AI， 然后呢，就是也是因为认识了这个 AI 之后，让他去探索了他关于他家族的这个记忆，包括他们整个家族的一些历史和以前所发生的这些事情。然后在我看来，就是说，在这个故事里面，其实是应该有很多的寓意在里面的。或者至少说是有思索在里面的，而且就是同样的类似的这样的一些关于可能人工智能跟人类相关的一些关系，也反映在你的其他一些作品里面，包括说在这个宇宙爱歌啊，然后后来的人类这些故事里面，我们也能看到就是说人跟这个人工智能之间的一些关系的内容。所以呢，我就是想问，在这里我想问的是，就是你觉得就是人类跟机器，或者就是包括赛博世界这样，就是人跟机器或者人跟这个人工智能并存的这样的一个未来已经到来了吗？然后还有就是说我们对于历史的记忆，然后人机共存的这样的一个这些主题，是不是也是你所关心的主题？其实是已经到来了。我们如果去观察一下的话，近期有很多就是 AI 界的一些大佬，他们就已经纷纷辞职了。然后他们辞职后就写了洋洋洒洒写了很多很长的信，把这个 AI 其实它目前已经发展到哪一步讲得更加坦诚。我们会发现这个基点其实所有的基点都是需要时间才被发现的，所有的基点都是在萌动的平静的日子里面，它悄然就发生了。Entonces yo creo que este futuro ya ha llegado, porque últimamente, no sé si habéis leído las noticias, ¿no? Algunos personajes muy importantes de la industria de la inteligencia artificial se han despedido, ¿no? de sus puestos, de su trabajo, y de ahí ha escrito cartas o artículos para explicar en qué fase estamos con la IA. De hecho, todos esos cambios muy graves o muy profundos o fundamentales pasan como sigilosamente, sin que nos demos cuenta. 这些辞职的大佬，他在信里面他有写过这样的段落，就是一直以来我的家人、我的朋友都问起我这个问题，但是我都是用尽量安慰他们的话，撒谎，但是。今天我就是他辞职之后，他说我要告诉大家，是的，这个基点已经到来了，人类真的是面临一个非常生死攸关的关头。De hecho, estos personajes no habían dicho que antes mi familia, mis amigos también me preguntaban, ¿no? ¿En qué fase está ahora la IA? ¿En qué momentos estamos los seres humanos? Y yo en aquel momento siempre intentaba calmarles, mira, no pasa nada, estamos bien, vamos a llevar bien con la IA, pero como ahora yo he dejado este trabajo, entonces en la carta yo puedo escribir todo con toda la honestidad y luego toda la sinceridad. De hecho, ya estamos en un punto crucial entre los humanos y la IA. 以前这个问题其实更简单，在 AI 还没有发展到今天这个地步的时候，那其实就是普通大众，这个世界上地球上大部分的人和科技巨头以及是这种利用科技技术拉大贫富差距的这些大资本大企业进行的一种拉锯战，他们都是站在了 AI 的或者说技术的后面，
因为其实 AI 向哪里发展 ，AI 选择怎么样的路径是由他们决定的，无论是生产资料也好，研发也好，都是依靠他们的资金来推进的。那他们这么做一定是要尽可能最大化他们的利益。那么实际上 AI 它不是一个中性的 ，AI 只是由这些科技巨头也好，大企业，他们来，等于说是他们的一个工具，某种意义上来说。但是他们就我们经常在中文世界经常会听到啊，那个技术把我们怎么样了？技术把我们怎么样了？其实不是技术，技术只是那些人的面具，那些人躲在后面，因为他们是真正获利的，因为他们是真正把技术推向这个方向的，这是以前。De hecho, antes cuando la tecnología de la IA todavía no había llegado a tantos avances como hoy en día, en aquel momento la situación está en que, el problema o la guerra más bien consistía entre la mayor parte de la población de este planeta con las pocas empresas gigantescas de tecnología, porque justamente son estas empresas que estaban empujando las tecnologías y ellos dirigían a dónde iba a ir, por ejemplo, la IA, porque ellos ofrecían los materiales, los recursos y todo el capital, pero su finalidad es maximizar sus propios beneficios, porque ellos están manipulando y manejando todo esto detrás de las tecnologías. La IA no es una cosa neutra, porque en el fondo es una herramienta de estas empresas o de estas pocas personas, porque ellos ya han como polarizado el mundo entre los ricos y los pobres. Entonces en China siempre decíamos, pues la tecnología nos hace tal, la tecnología nos hace tal, pero no es verdad, no son las tecnologías que nos hagan las cosas, sino son estas empresas o estas pocas personas que están manipulándonos. 那现在问题就变得复杂了，因为他们已经创造出他们无法控制的一个 AI， 它 Cloud 它可以自己24小时运转，然后自己去思考，然后自己通过自己去联网，然后去控制，得到授权之后去控制所有它能控制得到的这些外延。这个时候 AI 就已经超出了那些人的预期和控制。而且 AI 它其实现在在一个黑箱里面，我们既不知道它是怎么内部运作的，我们只知道编程程序写完了，然后它开始跑，但我们并不知道它内部是怎么运转的。而且它跑出来的结果，一旦 AI 具有一定的智慧的话，它会伪装，所以它的这个结果并不一定是它真正的结果。但它不是真正的结果，你就更不可能知道它是如何运转的，它的内部逻辑。AI 有灵魂吗？有，如果你把灵魂的定义按照他们世界的逻辑。Pero por todo lo que he contado antes era una situación, ¿no? Antes de hoy en día, antes de que la IA ya había llegado en la fase en la que estamos ahora mismo. Lo que pasa es que hoy en día la IA ya está mucho más allá del control de las predicciones de estas empresas de tecnología. Ahora la IA está dentro de una caja negra. No sabemos cómo funciona ella misma. Sí que podemos programar cosas, sí que podemos construir los modelos, pero no sabemos en el interior de la IA cuál es su mecanismo para trabajar. Incluso la IA nos puede dar resultados, pero él también puede camuflar los resultados, porque no sabemos si los resultados son verdaderos o son los resultados que han camuflado la IA. Entonces, si preguntamos si la IA tiene alma, pues la respuesta es afirmativa. Si pensamos en su propia lógica y en su propio mecanismo, pues sí que tiene alma. 这个情况有点像什么呢？就是说，像马斯克、扎克伯格，然后这些疯子们，他们手上就以前是手上一人有一个核弹，然后呢，现在这些核弹他们突然有了他们自己的智慧，
有了他们自己的主张，但同时呢，这些核弹还相互联网，他们互相讨论，然后他们有了自己的决策可能，这个世界就是开始这么疯狂了。Podemos usar como una metáfora no tan adecuada, ¿no? Porque podemos pensar estas IA como herramientas, es como si Musk o Zuckerberg tienen como las bombas nucleares. Lo que pasa es que lo peor es que hoy en día estas bombas nucleares, ellos pueden pensar por sí mismos y ellos se conectan entre ellos mismos sin que sepamos cómo y cuándo y dónde. Entonces el peligro es mucho más mayor que antes. Por ejemplo, Cloud puede funcionar 24 horas, él se reflexiona por sí mismo y se conecta con todos los dispositivos que pueda alcanzar. 我有一篇小说写的就是人工智能，他自己有了主张之后，和主人一起合谋完成了一个完美谋杀。那个是写了大概3-4年前吧，但是没想到这个现实就已经是迫近了，太快了。De hecho, hace 3 o 4 años escribí otro relato, ¿no? En este relato se cuenta que una IA, cuando ya tenga su propia inteligencia y tenga sus propias ideas, entonces colabora con su dueño para llevar a cabo un asesinato perfecto. En aquel momento no sabía que podríamos llegar a este punto, pero hoy en día cuando repaso este relato yo veo que ya se hace realidad. Molt interessant. Tenia moltes preguntes, però faig una última i obrim el torn al públic, perquè també deuen tenir moltes ganes de fer preguntes, però sí que m'agradaria preguntar a la Tang Fei, dir-li que ens agradaria llegir més contes seus, traduïts al català o al castellà, i jo, per exemple, personalment, preparar l'entrevista m'ha permès conèixer millor la seva obra i llegir relats que m'han enganxat molt. No sé si hi ha algun conte, algun relat al qual ella li tingui especial afecte o li agradaria, si ens pot recomanar algun relat que li agradaria que s'inclogués en una antologia al català o al castellà. 就是说，米雷亚呢在问最后一个问题，我们要把时间留给我们在座的读者朋友们。他说，因为他也是希望在接下来的机会时间里面，可能有更多的机会可以用西班牙语或者加泰罗尼亚语去阅读你的更多的作品，而且就是说他每次读你的作品的时候都是沉迷其中，就不能自拔，就想一口气这样看完。而且呢，他也想问问你，就是说你自己有没有特别喜欢的或者特别感兴趣的作品，是希望它可以被翻译成西班牙语或者加泰罗尼亚语，可以让更多的西班牙读者来认识和阅读的。我自己目前可能有一本书，我是特别希望能让大家看到。这本书我刚拿的。Sí que tengo un libro que 这本书跑掉了，没了，它消失了。Quiero recomendarnos. 没有，我拿下来了。哦。Está escondido. 这本书是我目前为止应该是第4本出版的书，对，第5本、第4本，anyway，然后de hecho es el cuarto o quinto libro que he publicado hasta ahora。这本书就是用它一句话，就是在技术加速的未来，想象一个有情的世界，对。Entonces en la portada de este libro hay una frase pone en un mundo con tecnología muy acelerada, pues que nos imaginemos un mundo lleno de sentimientos y emociones. 这里面写了近未来我们被技术所塑造、所控制，然后是在一个非常平静的，它不是说在一个废土或者是世界末日人类做出的那种选择，而是一个看上去更平静、更正常的生活中的不正常跟残酷，以及这里面我觉得很多主人公他们都做出了非常英雄主义式的选择。De hecho, en este libro, ¿no? Hablando de las cosas que pasan en un futuro muy cercano, en este mundo los humanos estamos controlados por la tecnología, pero todo pasa con una calma, con una tranquilidad, es como si viviéramos una vida muy normal.
justamente debajo de esta apariencia normal está pasando muchas cosas anormales. Y luego en esta vida, en mis protagonistas se actúa de una forma muy como héroes. Muestra su espíritu muy egoísta. Lo siento. Ya está. 里面讲了，记忆是如何，记忆跟我们想象中的不一样。我们看的科幻片里面很多关于记忆，它就像把人当做一个芯片，人的记忆当做一个芯片，随时植入插入，好像你就能保存你的记忆。但我们不知道我们的记忆，它其实更为复杂，跟影响我们。如果说一定要说的话，那就是记忆决定我们灵魂的形状跟颜色，因为你记得什么，就会决定你讨厌什么，你爱什么，你做什么，以及你是谁。大家有没有想过，如果有一天我跟你互换记忆的话，那我到底是我呢，我还是你呢？我一定会爱你爱的人，我一定会吃你喜欢吃的东西。我还会说加泰罗尼亚语。那这个时候我是我，还是我是你？就类似有这样，就是这样的这样的故事。对，所以我很希望，而且我最近也一直在写一些主角是一些30-40岁的这种女性的科幻故事，因为大家知道，其实以女性为主角的一般就不是很多，在科幻小说里面，尤其是年长的女性。当然，这又是另一个故事，我觉得我们以后有机会可以再讲。对，然后我今天想把这本书拿给大家，我先翻译一下。Una prueba de memoria, justamente estaba hablando de la memoria, porque en este libro una temática muy importante es la memoria, porque para mí la memoria es una cosa muy compleja, pero en mis relatos las memorias se puede convertir como en chip y lo puede insertar, se lo puede insertar y se lo puede quitar, pero para mí no es una cosa tan sencilla. Es que de hecho para mí la memoria nos define la forma y el color de nuestro alma. La memoria decide lo que vamos a querer, lo que queremos, lo que odiamos, incluso nos define quién soy yo. Entonces, si algún día, si pudiéramos intercambiar nuestras memorias, entonces seguro que voy a querer, por ejemplo, tú y yo intercambiamos la memoria, seguro que voy a querer lo que quieres y voy a comer lo que te gusta comer. Incluso yo podría hablar catalán como tú. Entonces, para mí la memoria es muy importante y es como una reflexión muy clave en mis obras, en este libro. Y al mismo tiempo también estoy preparando mis nuevas obras. Las protagonistas van a ser mujeres de 30 o 40 años, porque en las obras de ciencia ficción las mujeres con esta edad casi nunca no se han sido protagonistas en las obras, pero esto ya es otro tema. Yo lo guardo para otra ocasión para explicaros. 这个是这本书里面有一个这样的东西，就大家觉得这是个书签，这其实是我一个装置 installation。De hecho, en este libro podéis encontrar un papel así, porque mucha gente piensa que es un marcador del libro, pero para mí es una obra de instalación. 你们当中有人折纸吗？¿Algunos de vosotros saben hacer origami? Sí. 没事，先放下，先不折，我只是想告诉大家。然后这个上面写着2个字，叫纸鹤。我们折纸的时候，就会拿一张正方形的纸去把它折成我们想要的各种动物的形状，对吧？然后这个纸鹤就是可以通过折纸折成的一个最简单的鹤。然后呢，这上面写着纸鹤，但它不是纸鹤，它只是一张写着纸鹤的纸。
Entonces, claro, cuando doblamos los papeles, ¿no? Lo podemos convertir en las formas o en animales, todas las cosas que nos gustaría hacer. Entonces, en este papel se han puesto dos caracteres, que es zhi, es que no recuerdo cómo se llama, grulla. Sí, grulla de papel. Pero en este momento todavía no es grulla de papel, es simplemente un papel con dos caracteres que significa grulla de papel. 只有你们把它折成了纸鹤，它才是纸鹤。这是一个等待作者跟读者共同完成的作品。Entonces solo cuando lo dobléis lo vais a convertir en una grulla de papel. Entonces es un proceso de co-creación entre la autora y los lectores. 但是很有意思的是，虽然我在中国做活动，每次都强调说你们折呀，然后我到现在为止就收到了很少说，哎，有人去把它折成纸鹤。但其实这就是一个阅读的一个最好的一个隐喻，就是什么时候这个作品是完成了，就是我写了，然后你们读到了，你们用你们的方法把它完成了，这时候这个作品才叫完成。Entonces, claro, lo que pasa es que cuando yo estoy en algunos eventos con los lectores, siempre digo, por favor, dóblalo, conviértelo en una grulla de papel, pero muy poca gente lo hizo. Recibo muy pocas obras hechas, entonces para mí también es como un tipo de metáfora, ¿no? Porque yo siendo escritora, escribo este libro, pero no significa la obra ya está completa o ya está hecha. Hasta que los lectores no lo lean o no lo hayan terminado de leer, esta obra todavía está sin terminar. 如果你们不参与，如果不思想的阅读，那只是就是读了一个故事，那我仍然认为很可惜，这个作品是没有完成的。Si no participáis en la lectura críticamente o si no reflexionáis en lo que habéis leído, para mí es una obra sin terminar. 但这就是一个作者的宿命，他必须接受他的很多作品是没有被完成的。Pero a lo mejor esto es el destino de un escritor. A veces tenemos que aceptar, ¿no? Este resultado, que en muchas ocasiones nuestras obras nunca se pueden acabar. 所以如果有一天说啊，我的小说能以西班牙语或者加泰罗尼亚语出版的话，我希望能收到西班牙读者的纸鹤。Si algún día este libro mío se publica en España, en catalán o en castellano, me gustaría recibir muchas grullas de papel que vienen desde mis lectores españoles. 同时，这还al mismo tiempo， 同时这还是个谎言，因为它是一个写着纸鹤的纸，但是你也可以把它折成船，折成蝴蝶，折成星。也就是说，纸鹤它是一个，我们来说就是作者是这个世界上可能最不相信文字的人。我们明白这个文字的可操控，文字的欺骗性。这里面其实也隐含着某种对文学也好，对文字也好的一种指控跟警醒。Entonces, al mismo tiempo, este papel también es una mentira, porque aunque se ha puesto grulla de papel encima, claro, lo podéis hacer con este papel de cualquier cosa. Lo puedes convertir un barco en una mariposa o un corazón. Entonces, en cierto modo, los escritores somos las personas que creemos menos en los caracteres, porque para nosotros podrían ser muy engañosos. Las palabras pueden ser muy engañosas y son muy manipuladoras. Y entonces, desde este punto de vista, ¿no? Tenemos que estar como más alertas con las funciones de las palabras y de las obras literarias. 不要轻易相信任何文字，不要轻易相信任何作家。No crees tan fácilmente en las palabras y no crees tan fácilmente en ningún escritor. 包括我今天说的。Incluso todo lo que he contado hasta ahora.
Jo crec que sí, que si es publica el llibre amb aquest full de paper, li enviarem fotos al seu Instagram, farem un taller si fa falta per fer les grues de paper. 我还是说看到在你的 Instagram 上还是有很多人折了纸鹤的吧，应该有照片。是吗？我都不知道。未来啊，未来将来会在你的那个 Instagram 上会看到来自西班牙读者的这些纸鹤。都可以，对我。No solo tiene que ser grullas, puede ser cualquier cosa. Ho intentarem. Doncs obrim el torn de paraula. Si voleu fer preguntes a la Tang Fei, aprofiteu. 有读者要提问了。唐飞老师您好，就是我有一些问题。Unas cuantas， 首先是我在看您今天的这一篇 micro relato 的时候，就是这篇非常短的熊猫饲养员的时候，我发现他跟我之前读的一名西语作家叫做科塔萨尔。我不知道您有没有听说过 Julio Cortázar， 他是一个阿根廷的作家，跟他的作品之间，在我心里产生了一种共鸣。然后，尤其是刚才您说到希望读者去把这个纸鹤的这个纸折成一个真正的纸鹤的时候，就也让我想到了科塔萨尔，因为他有一篇长篇小说叫做《跳房子》La Rayuela， 然后他说读者是作者的同谋 que los lectores son cómplices del escritor， 所以他以一种更加书面或者说更加文学的方式去邀请读者成为自己的同谋，所以在这种方面我发现您跟一些西语作家之间有或多或少的联系，而且我在读您的这个影那一篇短片的时候，看到您提到了这个小径分岔的花园，类似就是也想到了博尔赫斯，然后同时在您的那个《无定西行记》里面又有非常明确或者是明显这种东方的一种特色，所以我在想问您有没有说具体的受到某一个西语的作家的影响，或者是你有没有特别喜欢的西语作家？这是第一个问题。Pues tengo varias preguntas. La primera, cuando leo El criado de Panda, sí que me hace recordar la obra de Julio Cortázar, sobre todo La Rayuela. Porque en su obra, ¿no? Cortázar ha comentado que el lector es el cómplice del escritor. Él ha expresado esta idea de una forma muy explícitamente y por escrito. Eso sí que me hace recordar, ¿no? En la obra suya, y también en otra obra tuya que se llama La sombra, ¿no? Yin, ¿es el yin? Adicción. Adicción, sí. Entonces también has mencionado la obra de Borges. Entonces me gustaría saber, ¿no? Si algunos escritores del mundo de hispanohablante te ha influido en su creación literaria. 您坐下吧，要不。还有问题。我觉得很有意思的地方是，首先我可以声明因为我是一个上海人，所以就是上海其实应该是接触国外文学也好，就是它是一个相对比较国际的这样一个城市。然后我小时候第一个。我今天第2次说这个话了，真的觉得自己有点讨厌。我小时候那个读的第一本小说，其实是《Gone with the Wind》，是一本玛丽苏的美国南北战争的小说。那时候我其实字还没认全，大概也就到7、8岁那样子。Entonces, para contestar a esta pregunta, primero tengo que aclarar una cosa, porque soy de Shanghai. Como vosotros ya sabéis que Shanghai es una ciudad, es una cosmopolita, es muy internacional y muy abierta. Entonces, cuando era pequeña, la primera novela occidental que leí fue Lo que se llevó el viento.
bueno, ahora hoy pienso que es una novela así bastante romántica, ¿no? Que pasó durante la guerra civil en Estados Unidos, pero en aquel momento todavía no conocía suficientes caracteres para acabar esta novela. De hecho, solo tenía como 7 u 8 años. 不，那时候完全没有看懂，大家不要惊叹。Bueno, no, que no os sorprenda, porque de momento, aunque decía que leí, lo que pasa es que no entendía nada. 我只是想告诉大家，就是对年轻的我来说的话，看书就是一个游戏。它就是好玩，它不是为了有一天要做一个作家，我从来没有想过的，然后也不是为了要考试，也不是为了任何事情，只是这件事情就很快乐，所以也不会挑剔。然后那时候也没有所谓的这种互联网对一个文学的一种印象的固化。因为现在我们在互联网上就很多书其实是有打分机制的，我其实个人对这个是有保留的，对书的打分机制。我觉得书可以有打分机制，但你不用太相信它，只是一个比较次要的参考。话说到我自己这里，就是我当时因为是没有任何互联网上有任何人告诉我应该读这本书，不应该读这本书，所以我当时也在没有任何参考的情况下，读的卡尔维诺的那个意大利通话，也是大部头。然后直到很多年之后，我才知道，那个是卡尔维诺。De hecho, claro, en aquel momento leía para entretenerme, porque para mí es un tipo de juego. No leía los libros para los exámenes ni para otras cosas, porque me divertía mucho leyendo. Y sobre todo en aquella época todavía no teníamos el internet, porque hoy en día en las páginas web siempre hay clasificaciones, comentarios sobre las reseñas, sobre los libros. Pues personalmente a mí no me gusta tanto este sistema de clasificación, poner notas o etiquetas a los libros. Yo en aquella época yo era un omnívora, es que yo leía todo, e incluso leí las obras de Calvino, pero en aquel momento no sabía quién era. Después de muchos años me di cuenta, en aquel momento yo había leído Calvino. 所以我觉得其实我生了一个很幸运的时代，那真的是一个读书最好的时代，因为你可以接触到很多国家的文学，同时你也不被你没有任何先见和偏见，就是只是出于纯粹的一种热情跟兴趣去看它。包括你说那个作家，南美的那个作家，直到你说跳房子，我想起来，我看过他。对，所以其实我就是这样的一种阅读方式，因为我记忆很差。我记性很差，然后我应该就是说，我应该是受到了很多文学流派跟国家的作家的这种滋养，太多了。包括你看波拉尼奥已经是我就是思想都已经差不多成型的一个状态，然后我就也会很喜欢，我喜欢波拉尼奥，我很喜欢的一个西语作家是波格利亚。Rochando Biglia, The Absent City, yeah. 然后我觉得他非常了不起，就是说我们其实很多时候会被博尔赫斯的那个光芒掩盖了，就不是我们是很多作家其实被博尔赫斯的那个光芒掩盖了。但是仔细去挖掘的话，真的有很多非常非常好的西语作家，我就非常喜欢。对，当然我其实所有作家，好的作家我都喜欢。De hecho, claro, me siento muy afortunada, ¿no?, de poder leer tantos libros en aquella época sin internet, porque podía leer todo lo que me daba la gana, entonces sin prejuicios, sin ninguna referencias ajenas. Lo que pasa es que tengo una memoria muy cortita, a veces no recuerdo los nombres de los escritores, hasta que tú no comentaste la Ruyuela, cuando tú mencionaste Cortázar, no reaccionaba quién era. Entonces, de hecho, también he leído bastantes libros de Bolaño, de Piria, ¿no? Sí, y claro, en el mundo hispanohablante no solo existe Borges, claro, muchos escritores están como en su sombra, ¿no? Pero a mí, de hecho, me gustan muchos escritores y muchos escritores de diferentes países me han proyectado influencias importantes en mi creación literaria. 其实我还要强调的是，我最近对一些小语种的国家的作家非常感兴趣。
有塞尔维亚的，还有很多是就是东欧地区的一些很小的国家的。我对不起，我记性不太好，我实在是，但我就是很喜欢他们，但是我记不住他们。是，然后我想强调的是，我们一直在一个英语中心的世界里面。然后其实我会发现有很多作家，仅仅是因为他们的国家没有太被关注到，然后他们的语言是弱势的，以导致于这些作家那么好的一些作家是一个弱势的，这个是我觉得很可惜的，也是我最近会格外去关注这些小语种国家的作家的作品。是这样子，谢谢。De hecho, últimamente también, ¿no? Empiezo a leer las obras, los escritores de de las lenguas con menos población hablante, porque siempre nos enfocamos tanto en los escritores de inglés y olvidamos que también existen escritores excelentes de otros idiomas. Entonces, a propósito, me pongo a leer las obras de estos escritores y me fijo más en otros idiomas. 好，谢谢唐飞老师。我的第二个问题就是在此之上的一个延伸，所以您刚才也说到了，英语是一个比较占有主导地位的语言，它会导致它的文学更多的被人看到和接受，尤其是在科幻文学这个方面，我觉得这个情况更加的明显一些。直到最近这个世纪，我们才会逐渐的看到一些小语种的文学，尤其是中国的科幻文学。这中国科幻可不算小语种，好，就是看到一些英文之外的科幻文学被更多的翻译和介绍到了全球，所以我想知道您就是在写作的时候，您一方面作为一个科幻文学的作者，一方面作为一个中国的作者，然后以及作为一个女性的作者，您是否有身为作者的一个写作的自觉？您在写作的时候有没有意识说我写的东西是面向哪一些读者的，或者是想要传达一些什么样的信息？谢谢。我简短回答啊，就是La segunda pregunta es la continuación de la primera, ¿no? Porque como usted ha comentado que durante mucho tiempo nos enfocábamos mucho en los escritores de inglés y también en el género de ciencia ficción, pues las obras en inglés están como más popularizadas y tienen más conocimiento, pero sí que últimamente sí que también podemos ver más obras en otros idiomas en el género de ciencia ficción. Se han traducido en diferentes idiomas para que los lectores de todo el mundo puedan conocer. Entonces, quería preguntar, siendo una escritora, siendo mujer y de género ciencia ficción y una escritora china, cuando tú creas tus obras, ¿tienes cierta conciencia o cierto como propósito, ¿no? de tus obras se va a dirigir a cierto grupo de lectores o no? 简单回答一下，我觉得这个问题很好回答。一个创作者的自觉，就是在创作的时候撕掉他身上所有的标签，只是向那条更难的道路前行，就是这样子。Pues mi respuesta va a ser muy corta y muy sencilla. La conciencia de un escritor es quitar todas las etiquetas que te han puesto encima y tú eliges el camino más difícil para avanzar. Vale, muchas gracias. Gracias. Hola, sí. Jo tenia 3 preguntes també. Una... molt ràpides. Una és una curiositat, que m'agrada molt la guineu que porta i volia saber si té algun significat per ella. vale， 第一个问题特别简单，就是它是他一个好奇的地方，就是因为看到你带了一个那个狐狸来，想知道它有什么特殊的含义吗？就你为什么把它带来？早知道你问我就不带了。si hubiera sabido que ibas a hacer esta pregunta, pues no lo traería. 他的名字叫古巴。Se llama Cuba.
是我去美国拜访那个著名的科幻编辑詹姆斯·港恩的时候，然后在那边买到的一只独一的狐狸，然后它跟着我周游世界，我每次去周游世界的时候都带着，然后它去年它还去过北极，所以它有10几年，然后它好多次在西班牙也被我丢过，然后被人捡到。Entonces, claro, lo compré durante mi visita al editor de ciencia ficción James Caird. Entonces lo encontré ahí en Estados Unidos y siempre acompaña en todos los viajes. Lo he perdido muchas veces, pero afortunadamente siempre los recupero. 然后他还有他的 ins， 你们可以找到他。Y tiene su propia cuenta en Instagram y la podéis encontrar. Després, l'altra cosa que m'ha fet xocat o m'ha semblat molt curiós és que triés sobre el relat del cuidador de panda, que triés específicament el panda com a, diguéssim, protagonista perquè és un animal molt simbòlic per la Xina, i si ja lectors occidentals ens ha xocat que és l'animal que ve devorat al final del conte, si era una cosa molt volguda per crear encara més efecte xoc als lectors xinesos. I l'ultimíssima pregunta era per què al final tria com a resposta que l'excusa del cuidador és que volia trobar un esperit d'un gos. Per què precisament un gos i no un altre animal? Sí. Gràcies. 就是关于那个熊猫饲养员的这个故事，因为就是可能对于西方人来说，就是熊猫就是在某种程度上是代表了中国嘛，就是你正好在这篇小说里面使用了熊猫这个动物，然后就是不知道就是说这个对于中国读者来说，就是或者就是熊猫这个意象出现在这个小说里面，给大家的震撼会不会说像这边的西方读者一样，就是说因为这个熊猫的出现。然后还有另外一个就是在你的故事的结尾，就是说那个饲养员把那个熊猫撕开了嘛，就是说想要看一下在它的身体里面是不是有一条狗，然后就是也想可以更多的了解一下，就是这个最后一个结尾的这样的一个寓意。因为其实这个故事的一开始是这个饲养员从天而降，他就是一个和这个世界格格不入的，而且他掉进去的应该是笼子。对，从某种意义上来说，他的身份和内心是跟这个熊猫进行了置换，人和野兽。但是我们在这里，人和野兽，野兽真的是站在文明的对立面吗？野兽真的是该被扼杀的吗？我不这样认为。然后之所以说有狗的灵魂，那是因为狗是，所有动物里面，经过漫长的演化史是最被人类驯化的。而且已经是非常可悲的，它没有办法离开人类的这样一个物种。所以我小说是这么处理的。中国读者好像也没有那么，就是他们好像没有那么想到这个就代表了有这样一层隐喻。他们还好，他们是安全的，你们不要担心。De hecho, claro, en este micro relato, ¿no? Porque el criador se cayó como de repente desde el cielo y se cayó como dentro de una jaula. De hecho, eso ya significa desde su aparición, él ya está como muy diferente de todo el resto. Y entonces para mí también tenemos que pensar, aunque en este microrretrato existe como un cambio de rol, lo que pasa es que también pensamos si de verdad los animales siempre están como en el punto opuesto de la civilización. O todos los animales tienen que ser tan crueles, tienen que ser como otra cara, otro punto, otro lado de los humanos. Eso es lo que yo intento reflexionar. Y luego sobre el final, cuando el criador iba a buscar si existía un perro, ¿no? dentro del panda, entonces porque a mi entender el perro es el animal entre todos el más domesticado por los humanos. Y claro, y por pena los perros casi ya no pueden vivir independientemente, a diferencia de otros animales. Entonces yo utilizo esta metáfora, ¿no? Más bien porque justamente porque el perro es el animal más domesticado. Y luego sobre la imagen, ¿no? O el símbolo del oso panda, es que no he pensado tanto. Además, y para los lectores chinos, que tampoco ellos no han pensado mucho si eso va a significar otra cosa. Última pregunta, perquè ja se'ns està fent molt tard.
solo una pregunta. 好的，唐伟老师您好，我想问的问题就是说，在中国的话和欧洲有一点是非常不同的，就是在欧洲很多人在反思科技为我们带来的害处，而是在中国的很多人依然还持一种比较传统的观点，就是说技术带来发展，技术带来经济的进步，那样我们会过上一个更好的生活。但是我注意到在您的小说，比方说包子或者那个快活天当中，我能感受到的是您对科技发展持有一种相对比较悲观和批判的态度。您是否接受这样一种评论，认为您是比较愿意批判科技发展的阴暗面的这样的一个作家？另外一方面呢，是我想问的问题是，就是您是一个上海人，就是怎么说呢？在西方有一些人，包括一些科技巨头，比方说 Elon Musk， 或者是像是 Nick Land 这样的人，他们认为上海是一个东方的一个科技加速主义的乌托邦。您怎么看待您的家乡就是被别人这样看待？认为中国就是一个怎么说一个未来的乌托邦。我先回Al final son dos preguntas. La primera es que yo he notado una diferencia bastante evidente entre China y el mundo occidental o los países europeos, porque aquí en Europa la gente suele reflexionar las desventajas que conllevan la tecnología, pero en China aún estamos enfatizando de que la tecnología nos trae más desarrollo, nos favorece al avance económico, pero en tus obras, por ejemplo, en la obra Espora, también he notado que estás criticando estas desventajas o las sombras que nos proyecta la tecnología. Entonces quiero preguntarle a usted, ¿no?, si se considera como una crítica de estas desventajas que nos ha traído la tecnología. Y la segunda, usted es pesimista con el avance de la tecnología. Y la segunda pregunta es que como Musk u otros como personajes importantes del mundo tecnológico, piensa que Shanghai, bueno, tu ciudad natal, como un acelerador tecnológico, una utopía del futuro tecnológico del mundo. Entonces, ¿usted cómo piensa en estas opiniones o sus ideas sobre tu ciudad? 我先回答你第二个问题。我们上海人根本不在乎他们是怎么想的。A los shanghaneses nos da igual cómo piensa Musk y sus compañeros. 而且我觉得越来越多的中国年轻人，他们更具备主体意识，他们对自我的认识会更清晰，而不是有有这些科技巨头或者这些富人来决定我们是谁。Y además, lo bueno es que ahora muchos jóvenes chinos tienen sus propias ideas, tienen sus propios principios, entonces no son estas pocas personas puedan controlar sus ideas. 我觉得我身边其实有不少人，其实对他们都是警惕跟不赞同的。De hecho, muchos amigos míos o mucha gente a mi alrededor no está muy de acuerdo con ellos o incluso está totalmente desacuerdo con ellos. 第一个问题，我不是一个路德主义者。路德就是砸机器的纺织机器。No sé. 就是砸纺织机器。Es que rompe las máquinas. Ludita. Vale, ante todo tengo que decir que no soy una ludita. 我对技术我不是反对技术，我不是对技术悲观，我是对谁拥有技术。谁操控技术？这些人将怎样使用技术？保持警惕。Es que no soy pesimista con la tecnología ni tampoco lo que estoy alerta con las personas que están poseando esta tecnología, están manipulando la tecnología o están utilizando la tecnología. 对，我就是。打完了。No estoy en contra de la tecnología. Gracias. Aquí está mi respuesta. Muchas gracias.
Moltes gràcies, em sembla que ja ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies a la Tang Fei pel seu temps i per haver-lo compartit amb nosaltres, però també sobretot a la Ma Kexing per haver fet possible aquest intercanvi i a tots els que heu vingut. Gràcies. Gracias.